Tardes, acá estamos comenzando nuevamente este ciclo de entrevistas, día 97 de la cuarentena en la República Argentina. Ahí se va sumando gente. Mi nombre es Sergio Cisneros, soy psicólogo. Estamos en este ciclo de entrevistas a través de la plataforma de Macropsicología. Ahí vemos que se va sumando la gente al vivo de hoy. La semana pasada estuvimos hablando con Lara Turza sobre el cuerpo, el movimiento, el propio movimiento. Hola, ¿qué tal Sol? Hola Charlie. Tomás, ¿qué tal? Gaby, ¿cómo están? Ahí estamos haciendo esta pequeña introducción para el tema de hoy. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con el arte terapia. Como han visto en el flyer, convocamos a Carlos Benevet para que nos, como digo siempre, nos ponga un poco de luz en qué es el arte terapia, por qué se trabaja a través del arte en la salud mental. Así que ahora lo vamos a estar convocando. Antes quería transmitirles que esta entrevista, como todas las que venimos haciendo en este ciclo, están en la plataforma de Macro, de Instagram y en YouTube. Así que nos pueden seguir ahí en Macro, en el Instagram, y ver todas las entrevistas, que ya son unas cuantas. Así que bueno, no voy a hacer muy larga la introducción porque siempre después nos termina quedando poco tiempo para hablar de lo que nos convoca. Así que lo voy a buscar a Carlos Benevet, que yo lo conozco como Charlie. Tuve la oportunidad de compartir con él unos meses de trabajo en una clínica, así que seguramente se me deslice el Charlie constantemente. Así que ahí lo voy a buscar y comenzamos. A ver, aquí está. Ahí lo llamamos a Charlie. Se sigue sumando gente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Sergio. Bien, muy bien. Recién estaba tratando de presentarte un poco y decía que yo te conocí como Charlie, ¿no? Que se me iba a deslizar ese nombre constantemente. Así que bueno, ¿cómo estás? Muy bien Sergio, y agradecido. Muy bien. Te digo que Charlie me lo puso un paciente hace más de 30 años. Me dijo Charlie una vez, todos empezaron a llamar a Charlie, así que desde ahí pasé a ser Charlie Benevet. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos con ese bautismo Por favor. de Charlie. Bueno, te agradecemos nosotros por aceptar la invitación, por acceder a participar, la buena disposición. Hemos tenido ahí ya unas charlas previas. Y quería comenzar la entrevista, bueno, preguntándote por qué elegiste el arte de terapia como profesión. Bueno, es una pregunta interesante y en este caso rara, porque en realidad no lo elegí. No fue una elección, trabajar en salud mental. Fue en principio un hallazgo y una casualidad. Estando en un lugar exponiendo, se me acerca una persona a preguntarme si me animaba a dar clases a enfermos mentales graves, a lo cual respondí que no tenía ni idea ni de qué estaba hablando. De esto hace 35 años. Y me dijo muy sencillo, hay que ir a un lugar, a un hospital público en la provincia de Buenos Aires, un hospital muy especial, el Hospital Belgrano de Villa Zagala, San Martín, y enseñar lo que usted sabe. Me dice, ¿usted enseñó? Yo le digo, sí, siempre enseñé, pero no enseñé en escuelas, en talleres, qué sé yo. Me dice, bueno, usted vaya y verá. ¿Viste? Y me quedé, fue un fin de semana,
Me quedé con eso picando y bueno, llegó el lunes, que era el día en que tenía que ir, y como tantas otras cosas que hice en mi vida, así abruptamente, decidí ir, ¿no? Y me encontré, bueno, en un lugar muy especial, sigue siéndolo, un hospital en una zona muy marginal, ¿no? Rodeado de lugares muy complicados, villas miserias. Y bueno, me recibieron 2 personas, una de ellas la que hoy es una íntima amiga y mi maestra, llamada Laura D'Agostino, y me dijo que yo lo único que tenía que hacer era sentarme ahí en la mesa con los pacientes y empezar a enseñar, nada más, ¿no? Cosa que me produjo un tanto de pavor, ¿no? Pero lo hice, ¿no? Me presenté a los pacientes que me miraban, empecé a explicarles lo que yo hacía y demás, un par mostraron algún interés, y desde ahí se larga, ¿no? Desde ahí se larga y resulta que de esa manera no buscada, ¿no? Es decir, sí buscada pero no elegida, ¿no? Fui a parar a un lugar increíble, ¿no? Una de las primeras experiencias de hospitales de día de democracia, ¿no? De año 84, 85. No olvidemos que durante la dictadura se había abolido toda forma de investigación seria y horizontal, digamos, con respecto a la salud mental. Era lo que yo llamo el psiquiatrismo, ¿no? Lo que ponderaba y lo que dirigía. Pero empezaron a surgir grupos de gente muy estudiosa y muy humana, ¿no? Que decidieron abocarse a intentar meterse en el tema de la salud mental, por sobre todo en los casos del sufrimiento grave, ¿no? Sufrimiento mental grave, de otra manera, no de una manera puramente lineal, vertical, etc. Fui a parar a este grupo de personas, ¿no? Increíbles, donde desde ahí empecé a estudiar, a participar de ateneos, congresos, supervisiones, reuniones de equipo, donde todo se transformó para mí en una verdadera escuela, ¿no? Una verdadera escuela donde además era escuchado como uno más, cosa muy extraña, ¿no? Era escuchado por psiquiatras, por psicólogos, analistas, como uno más, y era formado, ¿no? Esto duró unos 10, 12 años en ese hospital. No voy a contar, otro día con más tiempo, porque salimos, digamos, todo ese equipo enorme de gente, salimos del hospital y fundamos una fundación llamada Brisna, de asistencia, docencia e investigación en salud mental, ¿no? Que recorrimos, bueno, mucho, ¿no? Que nos transformamos también un poco en una especie de, iba a decir paradigma, no es la palabra, pero sí de referencia, ¿no? Para instituciones públicas y privadas, para universidades, para grupos que pretendían armar algo, ¿no? Nuevo y investigativo, por sobre todo, ¿no? De reflexión y de clínica, claro, ¿no? Y de clínica, del tratamiento concreto, ¿no? De pacientes. Así que bueno, ese es el origen, gente, Sergio. Después, no existía arteterapia, es importante que lo diga. No existía tal palabra ni tal carrera. Eso apareció después. Yo ahora estoy conectado, por supuesto, con mucha gente de arteterapia. Incluso estuve en un par de congresos de psiquiatría donde se esbozó y se largó la carrera, ¿no? Y conocí mucha gente con la cual he tenido mucha afinidad y otra gente con la cual no tuve ninguna afinidad, ¿no? Con respecto al rol, ¿no? De la arteterapia dentro de la salud mental. Bueno, hasta ahí, basta. Hasta ahí. Cuando te consulté para hacer la entrevista y empezamos a pensar en el título, ¿no? En cómo presentar la entrevista, vos me propusiste del arte a la salud mental a través de los oficios, ¿no? Que es lo que aparece en el flyer. ¿Por qué elegiste ese título? Sí, uno, porque arte es una palabra muy grande, ¿no? Todo el tiempo a mí, los alumnos en general y los pacientes en particular están casi así interpelándome, ¿no? ¿Qué es el arte?
¿no? Y yo no lo puedo decir, realmente. Yo y unos cuantos más, no podemos. Y si yo no puedo decir qué es el arte, mucho menos puedo decir que es arte terapia, ¿no? Con lo cual, me gusta mucho más restringirme y acotarme a los elementos que tiene el mundo del arte y de los oficios para que sean herramientas útiles desde el punto de vista terapéutico. ¿Se entiende? Es mucho más claro hablar de técnicas, de oficios, ¿no? De aprendizajes, que de cosas que en un momento posiblemente aparezcan, ¿no? Pero cosas mucho más evanescentes, mucho más complicadas, en muchos casos mucho más personales, ¿no? Que es el hallazgo del arte, digamos. Es decir, a mí me gusta más hablar de los oficios, ¿no? Que van por el lado de lo artesanal del arte. ¿Se entiende? Un gran amigo, ¿no? Decía la diferencia entre lo artesanal y lo artístico es que lo artesanal tiene todo lo artístico, más la amabilidad de lo útil y aprensible, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, tiene todo lo bueno del arte, más puedo usarlo, tocarlo, adquirirlo, en todo caso, ¿no? Y llevarlo a la práctica, ¿no? Así que yo me gusta hablar más del tema oficios, desde el punto de vista que los oficios tienen elementos concretos, ¿no? Que traspasan el oligopolio del saber del artista. Es decir, para pintar, para hacer escultura, para hacer cerámica, para grabar, para dibujar, hay que aprender elementos básicos, técnicos, que tienen sus propios tiempos, que tienen sus propias leyes y que exceden el tiempo y las leyes o la supuesta sapiencia del profesor. No sé si me explico. Es decir, cuando uno se pone en posición de decir, bueno, las cosas en la cerámica son así, en el grabado son así, en el dibujo, hay una manera de llevar a la práctica un desarrollo determinado que me excede a mí. Es decir, yo no soy el dueño del saber, ni el dueño de la ley. Aquí, la ley son las normas de las técnicas de las artes y oficios que estoy enseñando. ¿Se entiende? Sí. No soy yo quien dice, no soy yo el otro absoluto genio de la palabra santa, el que dice, mirá que o lo haces así o yo me enojo. No, o lo hacemos así o no sale. ¿Se entiende? Claro. O esperamos que la arcilla, por ejemplo, por dar un ejemplo quizá el más claro de todos en el arte cerámico, ¿no? O esperamos, amasamos bien la arcilla y esperamos que se seque después de hecha la pieza para poder hornearla, o explota en el horno. ¿Quién lo decide? ¿Yo? No. Así son las cosas, ¿sí? Y la técnica, las leyes, son para mí y para los alumnos, para los pacientes y para quien esté en ese momento trabajando conmigo. Es decir, yo soy parte de una cosa que nos acota a todos, ¿no? Que son leyes que están más allá de nosotros y son neutras, ¿no? No son de ningún yo superior, ni de ningún sabio, ningún genio, ningún absoluto que nos está dictando esas leyes, esas normas, esa práctica. Bueno, eso, ¿por qué no me gusta? Es decir, no quise poner arte terapia, aunque sí lo sea, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Eso es otra cosa que habría que decir, ¿no? Uno dice, el arte salva, el arte sana, o esa cosa que se dice artesano, ¿viste? Bueno, relativicemos un poquito. Yo no sé si el arte sana, ¿viste? Lo que sé es que muchas veces ayuda, ¿sí? Ayuda desde este punto de vista, ¿no? Ayuda desde el punto de vista de aprender a aprender, ¿no? De otra manera, ¿no? A cierto registro interno, ¿no? De amabilidad para con uno mismo y con las materias, con los objetos, ¿no? Con los materiales, con los lápices, ¿no? Con las pinturas, una especie de respeto no solo por los tiempos, sino
mirá lo que voy a decir, ¿no? Por las cantidades, ¿no? Es decir, ¿cuánto pongo, ¿no? De témpera, ¿no? En la paleta para empezar a pintar. Y el pote entero, ¿viste? A ver, veamos, ¿viste? Porque va a sobrar y se va a desperdiciar, no va a haber guita para comprar de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de medida y proporción que también nos supera, ¿no? Es decir, no es un problema mío. Se acaba el pote de témpera y mañana ya no tenemos para pintar, ¿no? Usemos lo que hay que usar, ¿no? Ese tema de respeto que además implica, en el mejor de los casos, el respeto por el que tengo al lado, ¿no? Y ahora, bueno, eso iremos después a cómo incide la cuarentena en esa faceta, ¿no? Terapéutica que es lo grupal, sin duda, ¿no? Tal cual, te estaba escuchando y pensaba en esto de tu posición como, lo mencionaste como docente o como facilitador de un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Esto es diferente cuando vas a dar una clase a cuando tenés un grupo terapéutico. Muy interesante también la pregunta. En principio la actitud debería ser la misma, ¿no? Es decir, yo intento, y esto lo digo en todos mis talleres, porque en los distintos lugares que trabajo, por sobre todo en la Clínica Abril, donde los pacientes rotan notablemente, ¿no? Todo el tiempo estoy refrescando la idea de que cuando hacemos un taller de arte, sea literario, sea de pintura, sea de escultura, sea de grabado o de lo que se trate, va a ser un taller en serio, va a ser un taller como cualquier otro, ¿no? Y desde ese momento, los participantes, desde ese preciso instante, los participantes pasan a ser participantes, ¿no? Es decir, que el rol paciente por un ratito, no. Yo se los propongo, ¿no? Acá, si yo sé algo más que ustedes, se lo transmito. Y ustedes preguntan y laburan como cualquier otro, en cualquier otro lugar de los espacios en que yo enseño. Es decir, es igual. Sin embargo, tampoco podemos ser tarados, ¿no? Es decir, yo antes de entrar a un taller en lugares terapéuticos, por supuesto que me anoticio de las novedades, de quién está, quién no está, qué estuvo pasando, de su diagnóstico o su motivo de ingreso a internación. Es decir, todo lo que dije antes, una vez más lo relativizo, ¿no? Y digo, claro, todo es igual, pero no, ¿no? Es decir, hay primero una intención, ¿no? Del extremo cuidado. Extremo cuidado, y no un cuidado, yo diría, persecutorio, sino un cuidado amable, ¿no? Un cuidado atento, ¿no? Un cuidado, yo diría, que no esté por encima de la actividad, ¿no? A ver si me explico, ¿no? La actividad, la tarea sería lo primario, ¿no? Pero rodeando la tarea habría un clima, con lo que a mí respecta, de cuidado, y ahí ya deja de ser grupal la intervención. Si es que hay alguna intervención de mi parte, hay talleres donde no hay intervenciones mías, ¿no? Mi única intervención es profesional desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero donde haga falta y donde me parezca potable y donde me parezca que esa intervención propicia que la tarea continúe, ¿no? No sé si queda claro por qué, ¿no? Cuando yo logro que un paciente desbordado o agresivo o angustiado, ¿no? Continúe con la tarea, ¿no? Estoy de alguna manera insinuando que esa tarea podría servirle. ¿Se entiende? Sí. En tantos años, te digo, Sergio, creo que nunca en todos estos años, y he estado, te puedo asegurar, en talleres muy complicados, en espacios, yo diría que hasta agresivos y hasta violentos, nunca me vi en la necesidad de expulsar a un paciente de la actividad. Nunca. Y más bien todo lo contrario. Y eso es otra cosa interesante que, si me permitís, te cuento que van surgiendo, ¿no? Es
Es decir, me ha pasado 1000 veces, ¿no?, en el ámbito del taller, que irrumpa algún personaje agresivo, altisonante, gritón, porque mis talleres suelen ser silenciosos, muy amables, ¿no?, que es la intención. O tambaleante, ¿no?, depende en qué situación esté, ¿no?, el paciente, o babeando, ¿no?, o cosas aún más complicadas, ¿no? Y más de una vez los participantes me han dicho: Charlie, rajalo, te están metiendo ruido, además, o es peligroso, o es un problema. Y yo siempre les digo lo mismo: paren, chicos, este taller no expulsa a nadie, ¿no? Este taller no echa a nadie. Es decir, si alguien se va del taller, cosa que es libertad absoluta, ¿viste?, dejar el taller, irse en la mitad del laburo, al principio o al final, allá él. Pero este taller no expulsa, así que al contrario, vamos a hacerle un lugar, ¿no? Y me ha sucedido cosas, bueno, por ahí tengo otro día, quizá con tiempo te muestro, ¿no? Cantidad de trabajos, ¿no?, de personas que uno diría, no puede mover un dedo, ¿no? No puede ni estar sentado, ¿no? Y sí pueden, ¿no? Esa es otra cuestión. Integrar lo peor, ¿no? Es decir, lo que se considera lo más complejo. Bueno, lo vemos, ¿no? Quizá no sea tan así. Quizá dándole las herramientas y el respeto y la amabilidad y el gusto, el cariño, el afecto, por supuesto. Otra cosa que valdría la pena hablar del vínculo en otro momento. Esa misma persona tan complicada está, ¿no? Y permanece sus tiempos, capaz que permanece 5 minutos, ¿viste? Pero nadie lo echó, esbozó un dibujo, pintó algo. Yo por ahí tengo cosas, ¿no? Tengo cosas que me emocionan hoy en día. O permaneció toda la clase, ¿no? Y después pudo dar las gracias, gente que ha entrado, pero así de matón, ¿entiendes?, y que después pudo dar las gracias, o que después pudo pedir disculpas, ¿no?, por algún maltrato anterior que haya habido, ¿no? Hablando, escucho, Sergio. Me da la oportunidad para preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? O en una dinámica o en algún taller o en algunos talleres, alguna secuencia, alguna semana, ¿cuándo decís, sí, acá funcionó, acá estuvo bien? ¿Cuándo podés percibir eso? Si es que sucede o si es que sucede constantemente, porque esto de generar la oportunidad o tener una posición distinta que le permita al otro no sentirse expulsado también es como un objetivo en sí mismo, ¿no? Claro, ese es un objetivo, pero en realidad previo al objetivo hay una planificación, que también hay que decirlo, ¿no? Yo planifico mis actividades, los espacios en los que estoy ahí, en clínicas, hospitales de día, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa planificación puede verse alterada por las circunstancias. Es otra cosa que también hay que decir. Yo no sé si esto se lo diría a alumnos de arte terapia, ¿no?, o de terapia ocupacional. No sé si lo pondría como materia, pero me parece que con el tiempo vale la pena, ¿no?, que uno haga sus arreglos, ¿no?, y sus modificaciones en relación a lo que se encuentra, ¿no? Porque en los espacios de salud mental las cosas son muy dinámicas, ¿no?, excesivamente dinámicas y muchas veces alteradas. Entonces hay veces en que uno ve que tiene que hacer valer su plan y lo hace valer a rajatabla, a veces bien y a veces con un fracaso espantoso, ¿viste? Y otras veces decir, no, esto no va, ¿no? No va. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿viste? Voy dando vuelta alrededor y uno por uno diciendo, ¿qué te gustaría? ¿Qué tenés ganas? Voy sondeando, ¿no?, algo tan importante que sería otro tema, que es el tema del deseo, ¿no? Creo que no hay actividad posible si no se suscita algún tipo de deseo, o por lo menos de curiosidad, que está muy detrás del deseo, digamos, pero que serviría como puntapié inicial, ¿no?, de una actividad. Muchas veces no se puede hablar de deseo en cierto tipo de patología. Así todo, la curiosidad y el desafío a cierta actividad produce una cosa que yo, bueno, algunos me saltarían a la yugular, que yo llamaría deseo, ¿no? Ahí donde casi seguro que no lo hay, ¿no? Y el objetivo. Hay gente que sí o sí
después de la actividad, reúne al grupo y dice, bueno, a ver, hablemos, ¿viste? Hagamos una evolución y una devolución, qué pasó, qué no pasó, qué sé yo qué. Que me parece genial. Pueden. Yo puedo, digamos, y no quiero, ¿no? Me parece más interesante. Después, quizá con el tiempo se puede hablar y sacar conclusiones, hay espacios para eso, ¿no? Hay un espacio de reflexión que yo coordino también, donde de alguna manera se habla de eso. Pero después de la tarea, a mí me da la impresión, porque a mí me pasa, ¿no? Y le pasa a casi todos los colegas que conozco, está bueno el saborcito ese del laburo, ¿no? ¿Se entiende? No el sacar conclusiones que después van atadas a cosas que yo no sé si pienso o no pienso, o que queda bien decirlas, no sé si queda claro, ¿no? Yo prefiero, es como cuando uno se come una rica comidita, ¿viste? Y dice, este saborcito me lavo los dientes dentro de 1 hora, ¿viste? Pero este locro, este asadito, o este helado, ¿viste? Quiero tenerlo como sabor un rato, ¿no? Y a mí eso me parece interesante porque eso va dejando rastro, va dejando un registro de lo que es sentirse realmente bien, sentirse que uno pudo expresar algo, o más aún que uno pudo cambiar algo, ¿no? Que son los dos grandes aspectos del arte, que después si tenés ganas lo hablamos, ¿no? Como objetivo, ¿no? Bien, te hago una consulta, Charlie. ¿Qué le dirías a alguien que esté mirando esta entrevista y que haya sido paciente de internación, que esté haciendo hospital de día y que diga, ¿por qué? ¿Por qué el arte? ¿Por qué? ¿Qué me va a beneficiar a mí hacer? ¿Ponerme a pintar? ¿Ponerme a hacer esto? ¿Por qué? Bueno, me sería muy difícil decirle por qué, ¿no? Si es un paciente que yo conozco, yo lo único que podría decirle es evocar, ¿no? Evocar aquellos momentos en que en el espacio de arte algo le pasó, ¿no? Algo de índole de lo unitivo, de lo del respeto, de lo del crecimiento propio, de lo solidario con respecto a otro y a sí mismo, de lo no culpógeno, ¿no? Algo de eso es decir, yo le diría, evoca, a ver, ¿qué pudo haber pasado en los talleres que te sirva, ¿no? Yo les preguntaría a ellos, ¿no? ¿Qué les sirvió? Y bueno, tengo 1000 respuestas, ¿no? Incluso cosas escritas, por acá tengo cantidad de cosas escritas que me escriben pacientes y que con algunos sigo manteniendo algún tipo de relación y me siguen diciendo más o menos lo mismo. Claro que también, por otra parte, dice que es difícil, ¿no? Que es encontrar un espacio, ¿no? Donde esto suceda, a pesar de la vorágine cotidiana, ¿no? Donde haya un tiempo y un espacio. Y a mí me parece que en ese sentido la palabra es la intención, ¿no? Es decir, si uno logra generar en el alumno, el paciente, el receptor, cierto nivel de gusto por la intención de avanzar, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de avanzar? De dejar de sufrir un poco, ¿no? Parar de sufrir un poquitito, ¿no? Aunque sea. Si lo logró pesquisar en alguno de los espacios de arte, eso es. Yo no podría decir qué es. Ellos tienen que decirlo, ¿no? Está bien. Igual esa frase que dijiste recién fue clarísima, ¿no? Ese gusto por intentar avanzar, ¿no? Me pareció genial. Claro, ¿sabes por qué, Sergio? Porque el paciente, y ahora ya me aboco directamente al tema de salud mental, ¿no? Tiene marcada tendencia a recluirse en su diagnóstico para cerrarse los caminos, ¿no? Es decir, pareciera ser que, yo digo al paciente, está muy mal dicho, algunos pacientes, ¿no? Es decir, no quiero generalizar nunca con respecto a nada. Pareciera que ciertos pacientes caen en la, entre comillas, comodidad del yo no puedo, ¿no? Porque alguien como yo no puede. Sacarlo de ese lugar de comodidad
es decir, de objeto, ahora voy a hablar con terminología, sacarlo del lugar de objeto para ponerlo en el lugar de sujeto que crea objetos, eso ya es una posibilidad gigantesca. Es decir, él ya no es objeto del deseo de otro, de la familia, de la sociedad, del papá, de la mamá, del novio, la novia, el marido, o no sé qué cosa ancestral. En lugar de ser objeto de todos esos deseos que lo rodean, él con un poco de suerte y viento a favor, y eso no depende solamente del taller, digámoslo, ¿no? Depende de un tratamiento serio, pasa a ser, aunque sea por momentos, sujeto que crea objetos, ¿se entiende? La presencia del objeto artístico o artesanal fuera del hacedor es una evidencia de que el objeto es eso y no yo. Es decir, el que lo hace ya no es objeto, ya es sujeto. Él lo hizo. Y si hizo eso, en una de esas puede llegar a hacer otras cosas, ¿no? Puede llegar a ser sujeto con respecto a otros aspectos de la vida bastante más complicados, acechantes, ¿no? Bien, genial. Empezar a construir esos momentos de ser sujeto, ¿no? Sí. Sí. Bien, les voy diciendo a los seguidores que vayan preparando comentarios, preguntas. Fueron diciendo, te digo, Charlie, que la mayoría son halagos hacia vos. Esa no me la digas. Esa no me la digas, dejémoslo para después. Bueno, eso lo dejamos para después, pero que vayan pensando comentarios, alguna reflexión, alguna pregunta que quieran transmitirle a Charlie. En un ratito vamos a ponernos a leer. Te quería preguntar, en relación, bueno, a esto que estamos viviendo, a la pandemia, a la cuarentena, ¿qué dificultades encontraste? ¿Cómo fue tu experiencia hasta el día de hoy, día 97 de cuarentena? Bueno, raro, realmente raro. Yo estuve trabajando presencial hasta hace aproximadamente un mes. Así que hasta hace un mes no lo viví. También está bueno decir que para mí el trabajo es muy importante, ¿no? Y el trabajo grupal, importantísimo. Es casi uno de los sentidos, ¿no?, del laburo del taller. El espacio del taller no es lo mismo que yo esté enseñando. Me estaba acordando de Laurita, ¿no? Laura es la profe de movimiento corporal en Abril, ¿no? Sí. Y qué diferente debe ser, si para mí es tan diferente, ¿no? Qué diferente debe ser para ella ver moverse a la gente alrededor y moverse ella, ¿no? Y hacer esa cosa dinámica de una danza, un movimiento. Esto de pedir a la gente que repita un movimiento rítmico, ¿no? Qué diferente debe ser, ¿no? Y ahí caemos en lo corporal, ¿no? Una de las grandes pérdidas, no la única, ¿no? Para mí son dos cosas. Uno, lo corporal, es decir, el nexo de cuerpo a cuerpo para toda mi vida profesional ha sido importantísimo, ¿no? Además estoy convencido que el cuerpo en el sufrimiento mental es importantísimo, ¿no? Cantidad de pacientes me lo han dicho, ¿no? Charlie, nunca nadie me dio la mano así, qué sé yo, o me abrazó como vos, o me miró de esa manera, ¿no? Y eso es el cuerpo, es presencial. Para mí lo grupal y lo personal en este tipo de tarea es increíble, ¿no? Mira, justo está Laura, me parece ahí, muy diferente y raro, Charlie. Sí, la vi a Laura, ¿no? ¿Qué dice Laura? Se ríe, dice, muy diferente y raro, Charlie, esto de la virtualidad. Diferente y raro, ¿no? Claro. Y lo otro, incluso me parece que, bueno, a mí me encanta bailar, digámoslo, ¿no? Y lo otro es, como por ejemplo en el baile, ¿no? Lo solidario. Es decir, tanto en el arte, ¿no?, las artes plásticas, la artesanía, es lo solidario. Es decir, el hecho artístico está concatenado a la presencia de un otro
que me compensa, me acompaña, me acoge, me brinda, me rechaza, ¿no? Casi está ligado exclusivamente a eso, ¿no? Y cuando eso se pierde, queda la forma, ¿no? Queda lo formal, que uno intenta hacerlo, lo estoy haciendo, de hecho, estoy aprendiendo a eso, ¿no? Me cuesta horrores, porque lo formal deja de lado, casi seguramente, tanto lo corporal como lo solidario, como la necesidad intrínseca de la presencia de un otro, ¿no? Y eso me parece con respecto a todo, de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Creo que son las actitudes que se toman ante esta circunstancia, ¿no? Porque nos pone bien a la clara que en esta eventualidad de esta pandemia, el problema no es uno, el problema es uno y el otro. Es decir, yo dependo de mí mismo, pero dependo mucho más del otro, ¿no? Del que tengo al lado en la cola del supermercado, de mi hijo que va y que viene, dependo del otro. ¿Y qué depende del otro? Y casi nada, la vida, ¿no? Casi nada. Así que, muy raro, estoy haciendo un esfuerzo enorme por plantear talleres viables, ¿no? Con retransmisores que hagan lo posible por retransmitir no solamente esa cosa, ¿viste?, que es la técnica, sino además cierta inquietud, ¿no?, de esto, de crecimiento personal, ¿no? No es fácil. Es decir, estamos haciendo todos un esfuerzo enorme, me doy cuenta porque tenemos un grupito, ¿no?, en la Clínica Abril. Tenemos un grupo de todos los que hacemos estos espacios contextuales, mira vos, ¿no? Una amiga maestra también le decía, son espacios de contexto, ¿no? Los talleres, bueno, ya no son de contexto, son así, ¿no? Son virtuales, qué sé yo. Virtuales, sí, se va como intentando, ser creativo en este contexto de la pandemia. Claro. Acá hay varios comentarios. Había acá, Sil dice, si podés contar alguna pequeña viñeta. Viñetas. No se me ocurre, tengo tantas que no se me ocurre ninguna. Tantas. Podría contar algo. Bueno, voy a contar una viñeta. Bueno, ustedes sabrán, ¿no?, que en la clínica he trabajado con personajes, ¿no? Importantes personajes, con muchos, muchísimos. Digámoslo también, está bueno decirlo, todos estos personajes, ¿no?, que en algún momento de su vida, antes de internarse por distintos motivos, andaban solo de a caballo, ¿no? Solo arriba del caballo. En el ámbito del taller, la actitud de todos ellos ha sido completamente otra, ¿no? Ha sido una actitud solidaria, interesante, nada soberbia, ¿no? Por ejemplo, una viñeta. Bueno, me acuerdo de alguien, una muy cortita la voy a hacer, ¿no? Hubo un paciente muy importante, para mí de los más grandes músicos, que estuvo internado un tiempito. Y él venía al taller, por supuesto. Venía y trabajaba como el que más. Y como tantos otros así de suma importancia, ¿no? Yo era un piojo al lado de ellos. Otra mini viñeta, todos se acercaban y me decían, Charlie, ¿puedo sentarme al lado tuyo? No sé si queda claro. Miren, ¿no? Yo decía, ¿cómo? Sí, me gustaría sentarme al lado tuyo. Y yo decía, no puedo creer esto. Bueno, uno de ellos, a medida que iba avanzando los talleres, porque tuvo bastante tiempo, una vez me dijo, Charlie, ¿podría ir a buscar el teclado? Y yo lo pensé 2 veces, porque en general digo, no. Es decir, la actividad es esta, ¿viste? La actividad es esta y te jodés, ¿viste? Y dije, estuvo participando como uno más, tanto tiempo, de una manera tan interesante y despojada, ¿no? Y modesta. Y dije, dale, sí. Y se fue a buscar el teclado malamente, ¿no? Malamente, ahí a los tumbos, ¿no? Sí. Y cuando se fue le pedí a los participantes, chicos, por favor, ni un toca esto, toca lo otro. No solo eso, no paramos de pintar, porque si no, lo mando de vuelta.
Es decir, él va a venir con su tecladito y nosotros ni pelota, ¿no? Porque al caballo ya vino subido, ¿no? No lo vamos a ayudar si empezamos, porque así era la cosa, ¿viste? Firmame. No, todo lo contrario acá, ¿no? Uno más, solo que en este momento él nos va a acompañar haciendo un poco de música. En efecto, volvió con el teclado y bueno, desde Beethoven a los Beatles, todo, ¿no? Delante nuestro y gratis. Y todos nos mirábamos, ¿viste? El resto de los pacientes y yo, y la verdad que hacíamos como que pintábamos, porque nuestras manos y nuestros pelos, ¿viste? Se paraban. Bueno, es una pequeña viñetita, ¿no? Muy emocionante, por supuesto, ¿no? Muy emocionante. Y a los 15 minutos te digo, Charlie, voy a guardar el teclado. Sí. Fue y lo guardó y volvió a pintar, ¿no? Y bueno, son esas cosas que me parece que tienen que ver. Es casi que tienen que ver con todo lo que dijimos, ¿no? Darle a ese. Sé que el lugar de un sujeto, ¿no? El lugar de alguien como todos los demás, etcétera. Y en este caso, bueno, digamos que no cualquiera toca ni canta así, ¿no? Pero bueno. Claro, pero lo importante de tu indicación al resto de los participantes, de no cosificarlo, ¿no? Cuando venga con el teclado, ¿no? De no ponerlo en ese lugar, que es el lugar que en realidad están tratando de salir todos los que están ahí. Es el lugar, que además es el lugar que lo arrasó, ¿no? Ese lugar es el lugar que lo devastó, ¿no? El de la creencia megalómana, ¿no? Tal cual. Y cuando hablabas sobre me puedo sentar al lado tuyo, o ese respeto o que se generaba ahí. ¿Sabes qué? Cuidado, es decir, tenía miedo. ¿Sí? No se puede creer, ¿sí? Lo que yo notaba era eso, estando al lado. Eso también, ¿sabes dónde me pasó, Sergio? Trabajando, yo laburé en cárceles también, ¿no? En contexto de privación de la libertad y en otros lugares marginales terribles, ¿no? Pero también me pasó en las cárceles, ¿no? Es decir, trabajando en pabellones, ¿no? Yo no trabajaba en el CUD y en lugares preferenciales, sino dentro de los pabellones, ¿no? Y dentro de los pabellones, el más malo, al principio, chorrín, bigote, y no sé. Y de pronto, Charlie, ¿puedo estar al lado tuyo? ¿Cómo le tengo cosas escritas lindas? Decía, si vos sos un matón criminal, ¿te quieres hacer al lado mío? No, Charlie, quiero estar al lado tuyo. Y por supuesto, sí, más bien. Bueno, esas cosas me pasaron casi en todos lugares. Una especie, ¿querés llamarlo de paternidad o algo así? Pero algo que evidentemente no han tenido, ¿no? Hay algo que florece, digamos, ¿no? En muchos de estos espacios son las carencias, pero no las carencias de ese momento, sino quizá carencias biográficas, ¿no? Vitales. Bien, y ¿por qué pensás que por esto de no cosificar, de ponerlo como participante, de correrse del lugar del saber, ¿por qué pensás que se arma eso en tus grupos? Se arma y lo busco, ¿no? Hay una intención de que sea así. En un congreso psiquiátrico del año 2001, no recuerdo, en Mar del Plata, había un flaco que hacía cine, ¿no? No me acuerdo el nombre, que dijo algo que a mí me conmovió y me marcó para siempre, ¿no? Y dijo, donde todo es terapéutico, todo es enfermo. Es decir, en un ámbito donde todo, absolutamente todo, lo ves desde lo terapéutico, quiere decir que pones al paciente en el lugar de que todo el tiempo es un enfermo, ¿no? Entonces, esta forma que propongo, y que no surge de la nada, ¿no? Surge del trabajo con este grupo de gente que me formó, ¿no? Y al cual le estoy eternamente agradecido, todos amigos que siguen trabajando. Esta cuestión de correrse del lugar del otro absoluto, ¿no? Es decir, están llenos de certezas absolutas, ¿no? Entonces, cuando
alguien se pone exclusivamente en el rol de enfermo y solo es un enfermo, es muy difícil de moverlo, ¿no?, de ese lugar. En cambio, cuando yo le propongo ser un alumno, ya de movida le estoy proponiendo otra cosa, ¿no? Claro. Puede que suceda, puede que no, ¿no? Pero ya el vínculo deja de ser otro, ¿no? No es el vínculo del absoluto con la verdad absoluta, sino todo lo contrario, lo que significa que estamos proponiendo que el otro tenga un lugar, ¿no? Un lugar que sea el de sujeto, ¿no? Con algún saber, ¿no? Él tiene algún saber que solo tendrá que descubrir, que vendrá o no vendrá por el lado del arte. Quizás su saber es que tendría que haber sido contador, ¿viste? Y se dio cuenta ahí que lo suyo era la contaduría, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Cantidad de médicos, por sobre todo, médicos, pero también ingenieros, arquitectos, abogados, que de pronto dijeron, ¿qué hice? ¿Viste? ¿Qué hice? Gente que consagró su vida a esas profesiones, con un muy buen pasar económico y demás, es decir, toda una vida montada, y de pronto se dicen, ¿qué estuve haciendo? ¿Viste? Ahora me doy cuenta, ¿viste? Y yo en general le digo, bueno, vos seguís haciendo eso, y empezá a desarrollar otra actividad creativa, ¿viste? Está llena, ¿no? El IUNA está lleno de gente mayor haciendo carreras de arte, lleno, ¿viste? De profesionales, ¿no? Que se pueden estudiar pintura a los 60 años, ¿no? Pero lleno. Y eso está bueno también, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la pesquisa, ¿no? La pesquisa, la brizna del deseo, ¿no? Es lograr algo del propio deseo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil. Darse cuenta y que nunca es tarde, ¿no? Y en acto. ¿Cómo? Y en acto. Y el acto. En acto. Es decir, haciendo, ¿entendés? Esa sería la diferencia con otro tipo de actividades. Haciendo te das cuenta que es posible. No es de yo te digo, mirá que yo te digo que podés. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Apelar a ese voluntarismo, sí, puede ser. Pero esto no es voluntarismo. Mirá lo que dibujaste, mirá lo que pintaste, mirá lo que se te ocurrió, mirá lo que escribiste, gente que nunca escribió 2 palabras seguidas. Ha escrito poemas, ha escrito cartas, una cosa impresionante, ¿no? Bueno, sí, Sergio, perdón. No, está bien. Voy a leer algunas preguntas o comentarios, si te parece, antes que siga pasando. A ver. Acá preguntan, Charlie, ¿podrías ampliar un poco más qué significa que los talleres sean un espacio de contexto? Quizás de contexto. ¿No? ¿Que podrías ampliar esto del espacio de contexto? Claro, lo contextual significa que lo puramente individual queda en segundo término, ¿no? Que la intención está puesta en que lo que suceda en el ámbito del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué el contexto? Porque, entre otras cosas, el otro no solo es un par al cual le debo respeto, solidaridad y demás, sino que además el otro muchas veces es un espejo, ¿no? Lo contextual produce el efecto espejo, ¿no? Ver en el otro lo que veo en mí, ver en el otro lo que no veo en mí, no ver en el otro lo que soy, no ver en el otro lo que sí veo. No sé si me explico. Toda esa maraña, ¿no?, de relaciones que suceden en un grupito que está dibujando, ¿no? Esa cosa, esa red, ¿no?, que al fin y al cabo muchas veces es una red de contención, ¿no? Y el contexto es eso. El contexto, porque uno diría texto, o también podría decir textil, no sé si queda claro. Como red. Es decir, el entretejido. El contexto es tanto la palabra, ¿no?, como el tejido, la red que sostiene. Y el grupo, en contexto, es una red que sostiene. Muchas veces te cuento, ¿no? Yo me pongo a laburar, por supuesto, esto también lo digo, ¿no? Yo tiro una consigna y me pongo a pintar, ¿no?, tranquilamente. Y me dicen, Charlie, fíjate, no me sale este color, no me sale el otro. Y muchas veces le digo, che, preguntá por ahí, loco. Preguntá a alguno que esté cerca tuyo, no es que estoy laburando, ¿viste? ¿Qué te crees que vine a hacer? Le digo, ¿viste? Si yo no pinto no sirvo para nada, ¿viste? Preguntá, nadie le puede contestar, sí, qué sé yo, el verde es amarillo y azul, grita uno por ahí, ¿viste? Y yo dejo,
por supuesto que ya hay un momento, y ese es el ideal, en que yo también me desprendo, ¿no? Es decir, dejo que pase. Después haré mis conclusiones. Para mí, de ninguna manera voy a andar por ahí interpretando. Esa es otra cuestión muy importante. No muy voy importante, a andar interpretando. Sí, te escucho. Claro, ¿no? Y muy importante y que continúa con ese correrse del saber, ¿no? Ante los demás, que vos después lo puedas analizar para ver cómo poder utilizarlo próximamente, en otras veces. Claro, y lo ideal es analizarlo en equipo, ¿no? En supervisión, ¿no? Porque si no, uno se queda con el propio delirio y va a parar a cualquier lado, ¿no? Termina sacando, es decir, el análisis de la actividad debiera ser, no siempre lo es, ¿no? En el contexto de equipo, en el contexto de supervisión, ¿no? Y después ir sacando conclusiones que aumenten, entre comillas, las posibilidades terapéuticas de la actividad. Bien. Acá Claudio pregunta, ¿dirías que lo presencial es en sí mismo definitorio o debe tener esas condiciones que vos incluís como si fueran de lo más comunes? A ver otra vez, a ver. ¿Dirías que lo presencial es en sí mismo definitorio o debe tener esas condiciones que vos incluís como si fueran de los más comunes? Bueno, hasta ahora es definitorio. Desde ahora, y yo creo que por mucho tiempo, vamos a tener que hacer que lo definitorio no sea precisamente lo presencial o no sea esa presenciabilidad a la que estamos acostumbrados. Tendrá que ser otra. Tendremos que aprender a manejarnos así, ¿ves? Como ahora, ¿no? Y que sea una cuestión interactiva, ¿no? Porque si no es un plomo, cualquier taller es un plomo, donde uno baja una consigna y los demás se dedican a repetir. Es decir, vamos a tener que aprender mucho, ¿no? Los que estamos en el tema de docencia y salud mental, vamos a tener que aprender muchísimo cómo hacer que la actividad no sea presencial físicamente, pero que sí lo sea en lo expresivo, por ejemplo. Ajá. Digámoslo. ¿No? Hay gente que tiene más capacidad que otra, pero bueno, vamos a tener que poner a punto y a prueba, ¿no? Nuestras capacidades si tenemos ganas de seguir, y si no, bueno, habrá que abandonar y dedicarse a otra cosa, a encerrarse en el taller y laburar como cualunque, ¿no? Es decir, yo me podía ir al taller, ponerme a pitar y se me olvidó de todo, ¿viste? Se acabó, que no es lo mío. Justo acá viene una pregunta en relación a eso, porque acá pregunta Kida Luz, pregunta, ¿vos personalmente qué rama del arte u oficio elegirías? ¿Pintura? No, la verdad que me gusta todo, me gusta absolutamente todo. Elegiría el grabado y la escultura, creo, más que todo. No hay algo en lo escultórico, es decir, en lo tridimensional, que me da mucho gusto, ¿no? Hay momentos y momentos, hay momentos propicios y momentos en que no, incluso económicamente hablando, ¿no? Hacer escultura no es lo mismo que pintar, ¿no? Yo ahora termina esto, agarro un papelito, una telita y me pongo a pintar, qué sé yo. Hacer escultura o hacer grabado implica una parafernalia, ¿no? Una estructura montada que es otra cosa. Así que una cosa sería la elección y otra cosa sería la posibilidad, ¿no? Una vez más nos acotamos, ¿no? Incluso en los talleres con pacientes hemos rotado, ¿no? Hemos pasado de hacer unos talleres realmente ricos, diría yo, desde el punto de vista de la inversión económica, a hacer talleres modestos, ¿no? De acuerdo a los costos de los materiales, ¿no? Y bueno, en eso se ha perdido, evidentemente se pierden cosas. Esto de lo tridimensional, que vos viste que se podría decir que el arte está dividido en dos, ¿no? En lo bidimensional, el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, el cine, que aunque parezcan tridimensionales, son bidimensionales, ¿no? Cuando uno ve una película, le parece que está viendo imágenes corporales, pero está viendo algo plano, está viendo fotogramas, ¿no? Bueno, esas cosas tienen dos dimensiones, largo y ancho. Y el resto, ¿no? Como por ejemplo la escultura, la danza, el teatro, ¿no? Son artes, la declamación, tridimensionales, donde lo que juega
es lo corpóreo, ¿no? Las 3 dimensiones, largo, ancho y profundo, ¿no? Y no es poco, ¿no? No es poco, ¿no? Ahí no te olvides que ahí en la Biblia dice, bueno, lo creó, lo modeló de barro, ¿no? Dice, ¿no? Independientemente de lo religioso, ¿no? Pero muy interesante, que en casi todas las culturas, ¿no? No hizo un plano el que Tejedi, hizo una figura, 3 dimensiones, ¿no? Así que sí, sería cultura, pero bueno, no, me es imposible decir. Porque la verdad que cuando veo a alguien, yo veo a mi mujer, por ejemplo, pintando, y digo, quiero pintar, y la veo haciendo escultura, y digo, yo mismo me voy a poner escultura, y la veo haciendo, y veo una película, y digo, yo lo único que quiero es hacer cine, ¿viste? No quiero... bueno, está bien, te apasiona, está la pasión ahí. Charlie, hay miles de comentarios y preguntas, pero nos quedan 5 minutos de transmisión. Así que quiero decirle a los que escribieron preguntas que vamos a tratar de responderlas después. Vamos a leer todas las preguntas y tratar de responder. También pueden seguir poniendo preguntas en la plataforma de Instagram de Macro. Y esta entrevista queda grabada, la pueden ver después, para que se quedó con alguna duda. Todo lo que fuiste comentando como para seguir escuchándolo y para poder entender tu mirada, tu posición en la clínica, en el trabajo, en tu trabajo, y por qué se genera lo que se genera. Te quería agradecer por participar, por aceptar, por todo tu conocimiento que nos transmitiste. Creo que podría durar horas la entrevista. Y bueno, eso, Charlie, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Y bueno, a tu disposición. Sergio, un gusto. Bueno, gracias a todos los participantes. La semana que viene vamos a estar hablando sobre adolescencia. Vamos a hacer un cambio de roles. Yo voy a pasar a ser entrevistado para hablar del tema con la licenciada Jessica Olmos que me va a entrevistar. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Charlie, una vez más. Y hasta la semana que viene. Suerte.